Les comentaba que en ocasiones lo que hago es que para poder subirlas y que no pesen tanto, sí tengo que partirlas, y eso a veces me complica aquí al encontrarlas. Pero otra situación es que a veces quito un poco de fotografía para que no pesen tanto. Entonces, si yo ahorita les voy diciendo cuáles a lo mejor no vienen en la presentación que subí al Classroom, para que si quieren tomarle una foto, un screenshot o copiar la información, pues ya la vayan copiando. Bueno, entonces vamos a entrar ahora a esta situación ahora sí de las pruebas. Y yo les decía que en este sentido no copiaran o me iba a brincar la de la historia compatible, porque viene en esta parte de la presentación. Y entonces dicen, ¿cuándo está indicado entonces realizar estas pruebas de función renal? Obviamente pues cuando sospechamos que el problema está en este sistema. ¿Qué es lo que me puede llevar a ello? Bueno, pues que yo tenga o detecte el propietario o el que atiende al animalito un cambio en el olor y en el color de la orina. Eso es lo primero que pueden llegar a evaluar. La otra obviamente es que ustedes en la historia clínica detecten que hay poliuria polidipsia, o que ustedes el propietario se lo reporte, ¿no? La otra es que haya emaciación progresiva, letargia y apatía, vómito, aunque el vómito sabemos que es bastante inespecífico. Sin embargo, ya en estos estadios, cuando se empieza a combinar estos signos, pues es bastante importante el revisar, porque el vómito nos estaría indicando que el paciente ya tiene cierta intoxicación, y esto de una vez, como voy a ir comentando, se va a generar precisamente porque no está teniendo los desechos. ¿Y qué es lo que no está desechando principalmente que le puede generar esta situación del vómito? Por un lado es el tener una alteración del equilibrio ácido-base, como una acidosis metabólica, para que se lo vayan aprendiendo. Y la otra situación es el que se van acumulando los desechos de lo que es urea y creatinina. Entonces todo esto va complicando la situación. Puede tener en el animal incluso dolor al orinar, y esto nos llevaría a pensar, acuérdense que el tracto urinario vamos a tener que dividirlo en superior y en inferior, y entonces esto nos haría sospechar que a lo mejor tuviera a nivel de las vías urinarias bajas problemas. Obviamente, como esto bien ya lo platicamos, regula el agua, pues entonces hay animales que van a tener, puede ser edema generalizado como anasarca, o bien solamente tener edema a nivel ventral, en la región de la mandíbula, o bien a nivel de lo que es la cavidad abdominal, o bien tenerlo en lo que son extremidades. Obviamente son pacientes que van a estar deshidratados, con diferente grado de deshidratación, y también esto al final puede generar también situaciones de inflamaciones multiorgánicas, o se asocia a situaciones de otras inflamaciones. Tenemos también, por ejemplo, que hay otros órganos o sistemas que van a tener alteraciones, y por lo tanto estos al tener, ¿y a qué me refiero? Si yo tengo problema en el corazón, un problema en el hígado, un problema en el páncreas o aparato reproductor, pueden repercutir hacia el riñón. Aquí en algunas ocasiones a veces es complicado saber quién me empezó primero, es como el juego del huevo y la gallina, porque pues se comunican, tienen una comunicación íntima. Incluso me ha tocado ver que situaciones de corazón afectan al hígado por la situación de la irrigación, y obviamente esta misma situación afecta al riñón, y entonces tenemos un paciente con problema cardíaco, con problema hepático y con problema renal, y eso es muy común. Puede tener el paciente dolor abdominal dependiendo de la etiología. Hay que hacer obviamente situaciones de evaluaciones importantes, hacer chequeos continuos. Si nosotros hacemos un procedimiento, el que sea siempre, y aquí hablo de un monitoreo de recuperación, ¿a qué me refiero? Que tanto en el prequirúrgico como en el posquirúrgico, y hablo de cualquier cirugía, siempre tenemos que revisar al paciente, porque ahí es donde muchas veces estaba ya, por decirlo así, coloquialmente, estaba tocado la función renal, pero no nos dimos cuenta. Y cuando sometemos a los pacientes a terapias, a cirugías, es cuando posteriormente se desencadenan. También obviamente sin no olvidar la cuestión de la edad, ¿no? Acuérdense que esto va a tener mayor predisposición a animales de edad gerontes a un animal joven, y obviamente siempre se tiene que hacer como un chequeo general. En este caso, por ejemplo, dentro de la situación para poder hacer un buen diagnóstico de las enfermedades que conllevan a todo el aparato urinario, debemos de tener obviamente como nuestro checklist, ¿no? Y así es como se debería hacer. Generalmente no lo hacemos,
Pero bueno, tenemos que tener la historia clínica completa, revisando bien al animal, con todos sus constantes fisiológicas, con su pulso, con todo lo que conlleva la historia clínica. Obviamente dentro de ello va a estar el examen clínico minucioso y bien instaurado. Y yo les preguntaría aquí a ustedes, ¿qué tanta práctica tienen palpando riñones, palpando ureter, que es complicado, y más en ciertos especímenes, y más si son muy pequeños? ¿Y qué tanto tienen práctica palpando la vejiga? Yo les preguntaría, ¿quién tiene esa práctica? ¿Sí lo saben hacer? No. No, doctor. No, ¿verdad? Y no se sientan mal, o sea, esto se los comento porque ustedes, si tienen a su alcance ahorita, pacientes, porque los estén viendo, porque estén trabajando en un consultorio o porque tengan mascotas, pues anímense. Además, la ventaja es que no los van a morder, porque obviamente sí hay que hacer un poquito de presión en las estructuras, poquito de meter la mano. Y bueno, dense la tarea, hay muchísimos videos en donde les dan la explicación. Si se están apoyando ahorita con algún consultorio, con algún compañero que ya egresó, con algún médico, díganle, oye, enséñame a palpar, porque de verdad es interesante. E incluso yo les diría algo que a mí me costaba mucho trabajo y que puede ser algo a lo mejor muy sencillo, pero a veces no lo es por ejemplo exponer el pene para poder hacer una buena revisión e incluso poder tomar la muestra de orina en machos. Se nos resbala, tenemos que fijarlo y además no lastimar al paciente. Entonces por eso se los comento, para que ustedes traten ahorita, que si tienen esta posibilidad, y si no, en algún momento, pues ya cuando regresemos, que ya nos falta poco, pues nos ponemos de acuerdo y con muchísimo gusto ahí nos hacemos de unos pacientes y lo practicamos. Y no nada más voy a limitar ahorita al riñón. Lo mismo les preguntaría que esto lo traspolarían a, por ejemplo, revisar los nódulos, los ganglios linfáticos, bueno, los nódulos linfáticos, el palpar hígado, el palpar el vaso, el palpar el estómago, los intestinos. Y pues ahí hay que hacer mucha habilidad a nivel de la sensibilidad con la mano, y a veces hasta con el guante, ¿no? Porque a veces lo tenemos que hacer con guantes, y yo les he de decir que a mí me cuesta mucho trabajo el hacerlo con los guantes, pero bueno, eso lo estoy practicando. Entonces, bueno, dado este pequeño detalle, tenemos que seguir haciendo la evaluación de estos pacientes, haciendo un hemograma. Y me van a decir, ay, pero pues estamos viendo urinario, pero ya platicamos que vamos a evaluar al urinario bajo el esquema del hemograma. ¿Qué vamos a revisar aquí en el hemograma? A ver, díganme, ya se los dije ahorita. ¿Para qué va a ser el hemograma? Si estoy viendo aparato urinario, ¿qué le voy a buscar allá al hemograma? ¿Que hay anemia? Si hay anemia, exacto, porque sabemos que una de las funciones que pueden decaer en una situación prácticamente renal y de enfermedad renal crónica es que el animal curse con anemia. Perfecto. La otra situación es que acuérdense también que el hemograma, si se acuerdan, que teníamos la parte de lo que son eritrocitos, que teníamos el leucograma y que estábamos revisando a los trombocitos o las plaquetas. Resulta que una parte muy rica es que si yo empiezo ahora a afinar mis cuadros, en este caso mi cuadro del problema que traiga el paciente renal, y resulta que el problema es inflamatorio, ¿quién creen que no lo va a poder apoyar? En el hemograma. ¿Leucograma? Pues el leucograma, gracias doctora, claro, el leucograma me va a decir si efectivamente hay inflamación o no y qué tipo de inflamación es. Entonces por eso les digo, no podemos obviar o dejar de lado lo que ya vimos. Ahora bien, obviamente nuestra prueba estrella es el ureanálisis, que también es conocido como examen general de orina. Sin embargo, ahorita vamos a platicar un poquito de esto, ¿no? Es el famoso examen general de orina. Bueno, esta es nuestra prueba estrella porque nos da un montón de información. Ahorita la vamos a ver. También podemos recurrir a lo que serían las concentraciones séricas. Esto quiere decir que lo vamos a hacer en la bioquímica clínica. Ahí es donde vamos a revisar esto, en la bioquímica. Y bueno, aquí dice ureacreatinina, pero no, vamos a ver otro poquito más de elementos para poder completar bien nuestros cuadros clínicos. Podemos hacer una cosa que se llama, es una prueba especial que se llama relación proteína, que esta es proteína creatinina, pero fíjense que es en orina.
Es diferente a esta, porque acá por ejemplo en este panel bioquímico también vamos a medir proteína, pero esta es diferente y ahorita vamos a ver cómo la interpretamos. Tenemos que recurrir a una prueba de imagenología. Si todavía aún así tengo las dudas y no tengo contundentemente qué tiene esos riñones o ese paciente a nivel del aparato urinario, tendría que irme a una biopsia o a una citología, y si el paciente lamentablemente fallece, hacerle la necropsia y no quedarme con la duda de qué fue lo que pasó. Muchas veces nos da un poquito, y bueno, yo lo he comentado con varios compañeros míos egresados y compañeros de ustedes, ¿por qué no llegaron a la necropsia? Por miedo, porque dicen, ¿qué tal si al momento de la necropsia me doy cuenta que el que cometió el error fue yo? Bueno, a lo mejor los pacientes no tuvieron esta parte de la resistencia, y los dueños igual a lo mejor ni se enteran. Pero creo que al final es importante que nosotros sí terminemos hasta la necropsia, para incluso también hacer datos estadísticos y poder armar completita la fisiopatología de ese paciente. Bueno, se los dejo esa parte de tarea, ¿no? Pero eso sería lo ideal. Y que incluso yo en los lugares que trabajo, con las gentes que conozco, siempre les digo, no, pues es que está muy mal, mira, ya no tarda, es más, hasta me dice luego, es que ya te quiero enseñar los resultados porque ya sé que cuando tú me dices tanto tiempo y así pasa. Le digo, pues es que te lo está diciendo el resultado, no es que yo tenga la bolita mágica o la esfera mágica, no, es que los resultados te van diciendo que esto ya está muy mal el paciente, ya tienes muchos marcadores ahí de pronóstico con los resultados que te están indicando que este paciente ya no tiene remedio y que ya no va a tener retorno. Y hablo obviamente de las situaciones de tipo que se catalogan de la enfermedad renal crónica. Pero lo importante es ver sensibilizando por favor a los dueños, que cuando fallezca te dejen hacer la necropsia y puedas hacer cortes y podamos revisar qué pasó, porque en muchos es incierto y no sabemos al final qué fue lo que dañó ese riñón. Entonces ya con la necropsia pues muchas veces nos apoyamos. ¿Ustedes cómo ven esto? A ver, díganme, participen para que no se me duerman. En sus lugares los que trabajan hacen esto, se van así como en este checklist, es a lo que voy. Sí, no. Sí, bueno, no hemos hecho necropsias, pero de lo demás sí. Sí, lo demás sí ah, perfecto, eso es muy bueno. ¿Algo más que hagan aparte de lo que yo les estoy comentando, doctora? ¿O sí más o menos cubrimos todo? No, bueno, creo que sí cubrimos todo. Perfecto, digo porque al final de cuentas ustedes ahorita están todo el tiempo en una situación de actualización, diario salen cosas nuevas, es imposible estar al 100 actualizados, y por eso me interesa que ustedes también, pues con lo que hacen en los que trabajan sobre todo, o si leen algo, algún artículo, algo, pues aporten a la clase, porque pues les digo, es imposible también que lo sepamos todo o que lo manejemos todo al 100, ¿no? Gracias. Bueno, entonces vamos a ver que dentro de esta situación, dentro de las pruebas, vamos a manejar el urianálisis. Yo les decía que aquí, por ejemplo, hay una situación en cuanto a algunas veces lo manejan diferente, y manejan que el urianálisis sería el examen general de orina, que es todo esto que está aquí en esta llave, y le suman el cultivo, y que entonces eso le llaman urianálisis. Sin embargo, esto también es aceptado que se le diga urianálisis. ¿Por qué? Porque al final lo que estoy analizando la orina, y ese es el urianálisis. Si fijan en este examen general de orina, lo que voy a evaluar es la evaluación macroscópica, que corresponde al examen físico. Dentro de ello está la gravedad o densidad de, ahorita se me pasó y miren, aquí lo vi, no se lo cambié, que le debe de llamar densidad urinaria. Bájenme un punto, no hay problema. Vamos a hacer el examen de sedimento, que es el microscópico. Se hace el examen químico, que es en la tira reactiva, y como les decía, como complemento del cultivo. Y de hecho esto debería de ser como una práctica común. Sin embargo, entre a veces lo engorroso del estar tomando la muestra para el cultivo y el costo, no lo mandan a hacer, pero se han de acordar de mí. Yo les digo a varios, mira, si ya vas a hacer esto, mejor ya no le digas al dueño, mire, ay, si sale más barato y le va a salir el examen general de orina vamos a ponerlo caro, 150 pesos. Mejor dile que le vas a cobrar 300 pesos, pero ya vas a hacer todo, y que incluso si existiera la duda de que acá en el examen general de orina, y ahorita lo vamos a ver, no es contundente el que te estén diciendo que hay infección de la vía urinaria, porque a veces no se da esto, pues ya tienes el cultivo, y si haces bien las cosas ya tienes una situación ganada en días
de chin, pues es que sí tiene infección, pero híjole, no, entonces lo vuelves a citar y vuelves a tomar la muestra. Háganlo de una vez, va a ser mucho más provechoso para ustedes y para sus pacientes. Entonces aquí en ese sentido, el cultivo cualolo engorroso, que no lo pueden tomar, la toma de la muestra tiene ciertas especificaciones, perdón, y que entonces tiene que además tener el medio de cultivo para mandarlo, y tiene que ser inmediato. Eso es lo que hace engorroso, ahorita vamos a platicar de ello. Pero bueno, espero que esto no lo echen a saco roto y que lo empiecen a practicar. Esto es lo correcto, esto es lo que se debería de hacer, aunque a veces no se hace. Bueno, entonces en este examen general de orina, ahorita les comentaba lo siguiente. Bueno, tenemos que tomar en cuenta estos factores. Ustedes ya platicaron un poquito por ahí con la doctora. ¿Sí les dio la doctora lo de toma o fue el doctor? Ya no me acuerdo. A ver, acuérdenme. ¿Quién les dio toma conservación? La doctora, ¿no? Bueno, entonces les debe de haber platicado un poquito de lo de la orina. Entonces nada más esto es como para que lo recuerden, que debo de tomar en cuenta para esta situación de la muestra, que puedo tomar en este caso lo primero, que el recipiente que sea el adecuado, por favor, chicos. Este es el recipiente adecuado, lo venden, cuesta entre 7 a 9 pesos, algunos se mandan y lo venden en 10 pesos, viene con una tapa azul o con una tapa roja. Pero ya son contenedores que están estériles, que no vienen, que vienen ya incluso hasta con una escala para que sepan cuando menos un volumen. No es un volumen muy exacto, pero nos da una muy buena idea. Y además protege un poco la muestra porque no están totalmente transparentes, son un poquito opacos el material. Entonces el envase que sea el adecuado. Lo siguiente es tener bien claro qué es lo que quiero mandar a hacer, porque aquí sí va a haber diferencias en lo que les decía hace ratito para el urianálisis. Si nada más quiero hacer el examen general de orina, pues cualquier en este caso método, hablo del método de toma aquí, pues puede ser viable porque lo puedo tomar como cistocentesis, micción natural o sondeo. Sin embargo, si yo me voy al hecho estricto de lo que quiero es tener un buen resultado, mejor me evito la micción natural. ¿Por qué quitamos la micción natural? Porque esta generalmente se contamina mucho la muestra. Aunque limpien afuera la zona y a lo mejor recorten el pelito, que muchas no se hace, pues siempre va a traer o va a acarrear parte de la entrada. Aquí la idea es que cuando yo hago esta toma de micción natural, deje correr el primer chorro, así como cuando nos piden a nosotros la muestra. Entonces en ocasiones esto pues se nos olvida o se nos pasa, o puede ser tan poca la cantidad de la micción que perdemos toda la muestra. Entonces mejor evitar esta y utilizar ya sea la cistocentesis o el sondeo. Ahora bien, si lo que yo quiero hacer en el anterior que les decía, el urocultivo, lo ideal es hacer una cistocentesis. Esa va a ser mi ideal para poder mandar a hacer esto, porque esto va a evitar la contaminación. Entonces puedo detectar precisamente desde vejiga hacia arriba si hubiera alguna infección a cualquier nivel del tracto. En el caso del sondeo, bueno, pues ese sí lo pueden realizar. Simplemente tengan en cuenta que para el sondeo pues midan la sonda, que ubiquen, acuérdense que para la sonda hay diferentes tamaños y puede ir desde le llaman PUM 1, que es el grosor de la sonda, hasta el número 8 o 9, y eso tiene que ver con la luz, con el lumen. Entonces hay que calcularle un poquito al tamaño del paciente, porque aquí lo que podemos provocar es que si yo hago un sondeo muy forzado, pueda lastimar la parte de la mucosa, y entonces yo generar cosas en la muestra que no son patológicas, y ahorita les voy a enseñar a qué me refiero. Bueno, se los comento de una vez. ¿A qué me refiero con esto? Que cuando hacemos un sondeo muy forzado o estamos rozando durante mucho tiempo la sonda, no la lubricamos bien, lo que nos va a decir el resultado es que eso que están viendo ahí de celularidad, hablando de leucocitos, eritrocitos y acúmulos de células transicionales, es por la toma de la muestra. Entonces por eso, para evitar esta situación, pues lo mejor es generar una cistocentesis y van a llevarla mejor, ¿vale? Ahora, lo siguiente es, si yo voy a poder procesar inmediatamente la muestra, lo recomendable es que se haga dentro de los primeros 30 minutos, es decir, nada más se atempere la muestra e inmediatamente yo empiece a correr la prueba, el examen. Pero pues sabemos que esto a veces no se da en nuestra práctica, sino que va a tardar. Entonces lo ideal es atemperarla, meter la refrigeración, y se menciona que en refrigeración puede durar hasta 12 horas. Sin embargo, ahorita vamos a ver, espero que ahorita me dé tiempo, el día de hoy, a ver lo que causa el que yo deje la orina mucho tiempo. Es decir, voy a tener cambios de almacenamiento.
Por lo tanto, también hay que tener esa precaución. Lo ideal, les digo, es correrle inmediatamente. Ahora, si yo, por ejemplo, sospecho, y aquí tiene que ver, obviamente, ya hice mi historia clínica, y yo sospecho que el paciente tenga una celularidad muy alta, que sí traiga una cistitis tremenda, que incluso sospeche de una neoplasia, pues entonces yo puedo dividir la muestra en mitad y mitad. A la mitad la pongo en refrigeración y la otra mitad le pongo un conservador químico. Este conservador químico básicamente, dependiendo del que utilicen, puede servir para dos cosas. Una es para evitar sobrecrecimiento bacteriano y la otra es para preservar las células. Les voy a pedir que se vayan otra vez a su manual y por favor esto lo vuelvan a revisar. Ya no me voy a regresar a marcarlo, pero ustedes por favor revísenlo, ¿vale? Van a encontrar ahí una gran cantidad de, en este caso viene la formalina, el tuomol, el timol, para que ustedes puedan ver, y ahí incluso también vienen las cantidades del conservador a utilizar de acuerdo a la proporción que tengan de su orina, ¿vale? Y entonces ahí por eso tenemos que tomar entonces cuál es la toma, cuál es el conservador, pero bien, siempre antes lo primero que tengo que checar es qué prueba voy a hacer para saber que entonces la toma sea adecuada y obviamente la conservación. ¿Sale? ¿Alguna duda de esto, chicos? ¿No? ¿Sí? Bueno, ok. Bueno, entonces aquí el chiste no es estar latinando, hay que tomar la muestra de forma adecuada. Acuérdense que es el éxito de tener unos buenos resultados, es la buena toma de la muestra. Por lo tanto, acostúmbrense, si les da miedo picar y hacer una cistocentesis, pues empiecen a practicarla, sobre todo aquellos que son de cada pequeñas especies, porque es el pan nuestro de cada día. La ventaja ahora es que ya no lo hacemos tan a ciegas, ¿no? Ni tenemos que estar dependiendo de recoger la muestra de otros lugares, sino que ahora la mayoría ya es muy accesible el tener ultrasonido. Entonces ya con el Doppler del ultrasonido es muy sencillo tomar la muestra. Y obviamente con esto evitamos el riesgo de generar, por ejemplo, el puncionar un asa intestinal o bien el generar incluso derrames hacia la cavidad y provocar una peritonitis. Entonces ahí pues esa parte también está padre. Bueno, entonces si no tienen dudas con respecto a lo de estos pequeños detalles de la toma de la muestra, vamos a entrar ahora sí a lo que corresponde al examen general de orina. Acuérdense que así le vamos a llamar a esta parte de la prueba, que es el examen general de orina. Y este se va a estar compuesto de tres partes: el examen físico, el examen químico y el examen microscópico de sedimento. ¿Vale? Vamos a ver primero el físico, y tiene varias pruebas. Entonces el físico básicamente va a estar considerado el color, el olor, como dice ahí, la apariencia, el volumen, la densidad urinaria. Ya vamos a quitarlo esto de la gravedad, esto ya no se debe de utilizar, es densidad urinaria, la formación de espuma a la agitación y la cantidad de sedimento. Ahora bien, aprovechando la fotografía, díganme, si yo les pusiera que esta orina es de un perro, ¿cuál orina por el color me dirían que es la normal? ¿El tubo 1, el tubo 2 o el tubo 3? El 2. El 2, ajá. ¿Alguien que opine diferente de lo contrario? Yo creo que el que cae otorga, dicen, ¿eh? Yo también creo que el 2. Y verdad, el 2, muy bien. Ahora, ¿qué sucedería, por ejemplo, con el olor? Pues no sabemos porque no lo podemos oler, estamos en una presentación. Pero si, por ejemplo, les diría de la apariencia, y aquí hago esta situación porque siempre aquí se equivocan. Yo les pregunto, ¿qué pruebas constituyen el examen? Y me ponen transparente, me ponen turbio. Eso no es esa no se llama, así no se llama la prueba. La prueba se llama apariencia, ¿cómo la veo? Y entonces yo puedo tener una orina turbia, que es como este tubo 3, o una transparente como el tubo 1 y 2, porque aunque tienen ahí el fondo, esto no se ve, esta es la que se ve turbia. ¿Sí queda claro? Entonces aguas con esto. Pues sí, también la orina de un canino, como bien lo dice, más macho, vamos a ponerle, sería el tubo 2 de este color, sería una apariencia transparente. El volumen, pues quién sabe, porque este tubo, digo, llenándolo hasta acá arriba serían como más o menos a este nivel donde está la marca, serían 7 mililitros, es muy poquito.
Pero ¿a qué voy con esto? Que bueno, tanto el color, el olor, la apariencia, el volumen y la densidad, estos tostos van a estar supeditados al consumo de agua, al tamaño del animal y a la dieta. Sin embargo, hay cosas que sí vamos a tener como muy claras, que por ejemplo hay colores que van a tener variaciones. ¿Y por qué les pregunto esto? Porque a lo mejor uno pues para fines prácticos, pues el perro así siempre orina, ¿no? Entonces por eso tenemos que tomar ciertos parámetros a nivel del laboratorio. Entonces vamos a ver qué es lo patológico y cómo lo vamos a interpretar. Espero no se les olvide que la apariencia es la prueba y que el resultado ya puedo decir entonces si está turbio o si está transparente, porque ahí se equivocan un montón de veces. Bueno, vamos a ver entonces el primero. La cuestión del color. ¿Cómo vamos a ver lo del color? Bueno, el color lo que pueden hacer es apoyarse en esta escala que le llaman escala de color Vogel, se llama escala de Vogel. Esta se utiliza un poquito más en humanos y esto nos ayuda un poquito a poder como ubicar, dependiendo de la especie, porque nosotros tenemos muchas variaciones, que más o menos los valores están entre un amarillo claro a un amarillo intenso. Mientras que si nosotros empezamos a ver un amarillo ya paja, que le llaman, o un tinte ahí como que apenas como que fue amarillo, o está totalmente transparente, clara, clara en un tono agua, en un color, en un tono y color, eso es lo que quería decir, pues esto ya no está padre. O bien cuando esta orina empieza a concentrarse y toma estos colores como verdosos, o se ve de otro color, un naranja o un rojo más intenso, eso ya no es normal. Entonces por eso les digo que la escala de Vogel, bueno, pues sí la pueden utilizar. Sin embargo, muchos en veterinaria lo que aluden es darle un color, una apreciación al color, que amarillo claro, amarillo paja, amarillo intenso, naranja, etcétera, etcétera. Entonces ahora, si nosotros hablamos por ejemplo de lo que serían los colores que no son los normales, que son los patológicos, pues el incoloro a este nivel, y vean por favor la fotografía, este sería el incoloro. Y esto lo que me está diciendo es que el paciente está con una orina diluida. Generalmente estos pacientes que tienen este color vamos a tener que hacer una situación con respecto al volumen, o tenemos que cotejar con el volumen, y vamos a ver que estos pacientes pueden tener poliuria polidipsia. ¿Vale? Hasta aquí lo vamos a dejar. Ahora bien, si hablamos de colores ya en estos tonos, por ejemplo muy pálido, pues podemos asumirlo un poquito igual, o bien a que tengamos alteraciones con respecto al color de la orina y que pueden estar precedidos, les digo, por la alimentación, o bien por situaciones en el que haya problemas con respecto al urobilinógeno. Ahora bien, tenemos por ejemplo que ya cuando empieza la muestra a tornarse más oscura, tenemos que ese amarillo oscuro ir revisando si este amarillo oscuro no está dando ya tintes de color anaranjado, y acuérdense que esto nos puede llevar a que la muestra tenga que hemoglobina, ¿sí? O que tenga eritrocitos. No son lo suficientes como para ponerla totalmente roja, y si en este caso va hacia un tono anaranjado como acá abajo que lo estamos mencionando, entonces el paciente quizás también tenga ictericia y por eso todavía tenga ese intenso color amarillo. ¿Vale? Tenemos por ejemplo algunas variaciones en el que el del rojo mencionan que un rojo brillante lo podemos atribuir a glóbulos rojos, a eritrocitos enteros, mientras que si el color se vuelve rojo o marrón, o un color más opaco, sea hemoglobina o mioglobina. ¿Vale? Por ejemplo, en estos colores que dice azul o verde, esto puede estar precedido por colorantes, en ocasiones puede estar dado por ello, o bien por bacterias. Por ejemplo, Pseudomonas puede llegar a generar que la orina se torne de color verde, y así sucesivamente. Entonces aquí hay que tener cuidado con respecto a los colores de la orina. No sé si aquí con el color tengan alguna duda. ¿Qué dijo que era de marrón a negro? De marrón a negro, que puede ser hemoglobina o mioglobina. Y acuérdense que este tránsito de este color es porque la hemoglobina o la mioglobina se van oxidando. Puede tener mi paciente mioglobinuria. Gracias, doctora. ¿No? ¿De qué? Ok, a ver, déjenme ver. Sí, creo que sí. Bueno,
Ahora, si nosotros nos vamos, por ejemplo, a la cuestión del olor, el olor pues siempre es característico para las especies, le llaman sui generis el normal. Sabemos que la orina es de gato porque es un olor característico, no les podría decir, a lo mejor podemos tratar de definirlo en que si es picante, que si es ácido, que si es dulzón. Por ejemplo, en el caso de los caprinos, también es un olor como muy característico, el del cerdo, ¿no? Y obviamente, les digo, está precedido obviamente por lo que es la dieta. Sin embargo, lo alterado es cuando nosotros detectemos un olor amoníacal. Aquí, en este sentido, para este olor, tienen que contemplar que pica, que es muy penetrante. Si ustedes en algún momento han tenido la oportunidad de aspirar amoníaco como tal, o estos productos que traen amoníaco, los limpiadores de vidrio, los limpiadores de pisos, es ese olor que pica, ¿no? Y entonces es un olor ácido y es amoníacal, y esto ya no es normal. ¿Qué nos puede estar detectando esto? Precisamente que la orina se está acidificando, ¿vale? Y que ahorita, ya conforme vayamos avanzando, pues van a poder ubicar cuándo se da esta situación de acidosis. Ahora bien, si nosotros, por ejemplo, detectamos un olor agradable, medio afrutado, de hecho, si ustedes han tenido la oportunidad de oler una manzana que ya se está pasando, o una fruta que se está pasando, tiene un olor dulzón, pero un poquito tendiente a acetona. Huele a acetona, no es alcoholizado, sino es como un olor más parecido a la acetona. Y bueno, en este sentido, esta situación es porque el paciente tiene cuerpos cetónicos, y esto obviamente nos está llevando a que hay una alteración respecto al metabolismo principalmente de las grasas, y entonces se está generando esta situación alterada en la orina. Esto, por ejemplo, lo pueden ustedes detectar fácilmente en animales que tienen problemas con el catabolismo de las grasas, en pacientes diabéticos, en pacientes que tienen estas cetonurias que le llaman, se llama acetoacidosis de la preñez, y generalmente son animales muy gorditos. Entonces eso puede llegar a suceder en estas situaciones. O bien, lo que más nos atañe y que nos ha tocado más, cuando menos yo lo he visto más, cuando estamos hablando de que el paciente tiene infección o inflamación, estos elementos celulares se van a empezar a echar a perder. Acuérdense que todo esto está generado por proteína. Entonces esta proteína, tanto lípidos como grasa de lo que está conformado las células, pues empiezan a deshacer, y entonces hay un olor putrefacto. Y esto es muy común, les digo, tanto en inflamación como en infección. Así como también si en algún momento el paciente está tomando algún fármaco, pues va a oler la orina el fármaco. Creo que todos han tenido a lo mejor la experiencia de, por ejemplo, tomar vitamina B12 o inyectarse complejo B12, y pues la orina huele a complejo B12. Aquellos que han tomado hierro en su momento, o por ejemplo hay un olor muy característico cuando toman también algunos antibióticos, sobre todo aminoglucósidos, tiene un olor diferente la orina, ¿vale? Los que toman cerveza, ¿a qué huele la orina? Decir, ay, no, yo no tomo cerveza, doctor, puro vino. No, tiene diferente olor. Ahora resulta que nadie toma cerveza, ¿no? No, a nadie. ¿No les cambia el olor de la orina? ¿O no la han detectado? Y cambia el olor. A ver, ¿a qué huele? Dígame, doctor. ¿Podría describir? No como tal, o sea, huele como a alcohol, más que nada, yo siento. Igual estoy muy borracho. Bueno, qué bueno, un punto por sincero, me parece muy bien. Pues sí, efectivamente tiene un olor alcohol, pero además huele como un fermento. Y eso es a lo que voy, que muchas veces también puede que el olor esté precedido a lo que está consumiendo en este caso el paciente, y muchas veces incluso también en la dieta. Entonces espero que esto no se les olvide. Aquí la cuestión es cuando yo detecto un olor anormal, y si no, lo que van a ver siempre en sus resultados es que dependiendo de la especie les va a decir sui generis. ¿Por qué? Porque huele a la especie, ¿vale? Ahora, siguiendo con esta parte del examen físico, vamos a ver que tenemos que asumir
la apariencia y la formación de la espuma. Aquí puse todo esto junto porque me apoyé en las fotografías. Entonces fíjense, primero vamos a ver la apariencia. Esto es lo primero, ¿no? La apariencia. Bueno, la apariencia puedo entonces decir que esté transparente, excepto en los equinos. Por favor, acuérdense, el equino de forma normal su orina va a ser floculenta. Esto es lo que va a tener el equino de manera normal. ¿Por qué? Porque finalmente por este consumo que tienen a nivel de los granos y del forraje, pues ellos tienen esa particularidad y generan mucho moco. De hecho, ese floculento, hagan de cuenta que aquí a la orina se les ven como unos hilitos, y eso es a lo que me refiero con el floculento, se ve como si estuviera moco la orina. Pero para todas las demás especies debe de ser transparente, así como lo tengo ahorita. Déjenme borrarle porque aquí ya le puse yo ahí una tira. Como lo ven en esta parte del fondo del tubo, de este tubo, del tubo 1. Por eso le pusimos adrede el fondo negro. Entonces va a ser transparente. Y vean que estas ya no alcanzo a ver el fondo. Por ejemplo, aquí a estas todas están ya centrifugadas. Por eso es que al final en la centrifugación bajan los elementos que están suspendidos aquí, y yo ya puedo ver entonces transparente la orina. Pero esta situación de la apariencia lo hago sin centrifugar, chicos, Entonces puede ser entonces que lo vea transparente, que la vea turba, que la vea floculenta. Si yo veo turbio, floculento en una especie que no es equino, entonces tengo que asumir que aquí hay cosas que están flotando en la orina. ¿Qué me puede dar esta turbidez de forma muy particular y que sea muy muy característica? La celularidad. La celularidad elevada, así también como un aumento bastante importante de cristales, pues sí me pueden generar esta situación de turbidez. De hecho, en esta vean la cantidad de sedimento que tiene aquí, vean en esta la cantidad de sedimento que tiene aquí, ¿vale? Entonces esto me está denotando que pueden ser células, pueden ser cristales. No tengo ojos de microscopio, hasta que no vea el sedimento no puedo decir qué son. Y ahora, para esta prueba, lo que puedo hacer para de alguna manera estandarizar y que no tenga yo errores a mi apreciación, es siempre verlo en un fondo blanco y tratar de poner letras de color negro. Si yo puedo ver perfectamente bien las letras al fondo, esto está transparente, y si no, inmediatamente le pongo que está turbio o en su momento floculento. ¿Sale? ¿Queda claro esto? ¿Qué es lo que provoca la turbidez? Células principalmente, aumento de celularidad y cristales. Ahora, si está floculenta, les acabo de decir que eso es moco, y esto generalmente tiene que ver con fibrina o con inflamación. ¿Dudas de la apariencia? ¿Sí? ¿No? ¿No? Ok, ahora, en el caso de la formación de la espuma, como ven aquí, dice que debe ser la formación de la espuma a la agitación, es decir, yo tengo que vaciar mi orina en un tubo transparente para poder ver, lo debo de agitar. Si ustedes alcanzan a ver, aquí se ve como una luna, pero aquí vean la diferencia. Esto es la espuma, y esto va a ser positivo a cuando yo tengo un incremento de proteína en la orina, y desde aquí ya nos están indicando cosas. Anótenlo, por favor. Entonces ahí ya nos están dando el indicio de que si yo tengo formación de la espuma, esto me está dando positivo a proteína en la orina. ¿Sale? Ahora bien, ¿qué sucede con respecto a la cantidad del sedimento? Si se fijan aquí, tenemos incluso no está todavía centrifugado. Vean esta, por favor, esta lámina de aquí. Y entonces aquí es donde yo puedo darle a la cantidad del sedimento una vez que centrifugué, el decir si es abundante. ¿Cuál sería el abundante para este? Pues el 1 aquí. El moderado sería este, el poco sería este, el 3, y el nulo no, porque no tenemos ninguno. A lo mejor el nulo, si estuviera centrifugado, podría ser este, es decir, yo no le veo nada en el fondo. ¿Sí queda claro esto de la cantidad de sedimento, chicos? Sí, doctora. Y eso es lo que les va a reportar en algún momento el laboratorio. No todos los laboratorios les reportan cantidad de sedimento, no todos lo reportan. Eso sí les hago la apreciación. Esto más bien lo inferimos a partir de lo que nos están reportando, pero no todos lo reportan porque se tienen que esperar hasta centrifugar para anotarlo y luego se les olvida. Entonces, bueno, esta es la parte de lo que sería el físico. Ahora, aquí por ejemplo, dentro del mismo físico tendría que ir el volumen. Sin embargo, el volumen es un poquito ahí como complicado, véanlo.
En ese sentido, ¿por qué? Porque tendríamos que sacar una cuenta con respecto al peso corporal, al peso vivo del paciente. Tendríamos que, para que fuera un volumen y fuera objetivo este resultado, tendría que hacer la recolecta de orina de 24 horas. Y la verdad, como que para sacar el volumen de 24 horas, pues a menos que esté internado el paciente. Entonces, por ello es que en ocasiones se toma esa primera muestra de la mañana. Acuérdense que es la primera de la mañana en ayunas. Y por ahí, bueno, esto se los voy a platicar más adelante. Vamos a dejarlo así, después les platico, porque necesito terminar de ver algunos conceptos con ustedes de ahora lo que se ha hecho el cambio. Que dicen que debe de ser el animal dietado de cuando mínimo 8 horas de alimento y agua. ¿Están de acuerdo? Pero ¿qué sucede? Que ahora ya ha cambiado un poquito el criterio, porque viene la duda que si yo tengo un paciente que sospecho que tiene problema renal y yo le quito el agua de 8 horas, puedo complicar la situación, pero lo vamos a platicar más adelante. Entonces, aquí en esta situación del volumen, por ello, es que tomo la muestra de la primera de la mañana, la primera orina de la mañana, en el entendido que concentró, y hago un cálculo, y debo de más o menos tener estos valores entre 20 a 40 mililitros por kilogramo de peso vivo para caninos, y de 18 a 25 para felinos. Digo, hay otras tablas para las demás especies, pero pues estas son las que vamos a ocupar un poquito más. Y entonces establezco que cuando yo saco esta cantidad de cuánto fue mi volumen, pero tengo que tener el volumen cuando menos de 12 horas. Si yo lo que quiero es hacer, les digo bien el volumen. Y entonces ahí puedo establecer lo siguiente. Si está por debajo de 50 mililitros por kilogramo por día, porque esto lo llevé a 12 o 24 horas de colecta de la orina, para poder saber perfectamente, puedo establecer entonces, esto es en tiempo porque son en horas, puedo establecer entonces si mi paciente tiene poliuria, porque tiene 50 mililitros por kilogramo por día, o bien si tiene oliguria, es decir que esté orinando menos y sea en un valor de 7 mililitros por kilogramo por día, o bien que detecto que tiene anuria y esto sería abajo de 2 mililitros por kilogramo por día. Les repito, esto, incluso la anuria es cuando esto ya se cataloga como que no produce orina. Y esto generalmente cuando lo hacemos, cuando tenemos al paciente internado, cuando está vigilado y cuando tenemos además una jaula para poder ir recolectando la orina. Se supone que tiene que ser una jaula metabólica, pero salen en una lana. Hace poquito preguntaba con una compañera que cuánto costaba una jaula metabólica y ella me dijo que el último precio que le habían dado era más o menos de unos 750,000 pesos. Una jaula metabólica bien. Pues creo que no vamos a gastar eso, ¿verdad?, para poder meter a nuestros pacientes. Entonces hay que tener simplemente una charola muy bien, muy limpia, libre de contaminantes, que el piso también esté limpio y ir recolectando la orina. Entonces digo, esto queda un poquito como sí, entre comillas, porque no siempre se puede hacer, pero si tienen la oportunidad se tendría que hacer este ajuste y saber entonces si tenemos al paciente en alguna de estas tres. Yo en los casos que les voy a dar, sí les voy a dar el volumen de 12 o de 24 horas para que puedan practicar esto, pero no siempre lo van a tener, ¿vale? ¿Dudas de alguna situación con el volumen? No, doctora. ¿No? Ok. Ahora viene, quedamos entonces que nuestra prueba ya no le vamos a llamar, ya bajen otro punto, se va a llamar densidad urinaria. Es que ya no se lo cambié. Y dicen que entonces la densidad urinaria es la relación que existe entre el peso, es decir, la densidad de la orina contra el volumen de agua a la misma temperatura, y aquí no hay unidades. Es la única prueba en donde salen bien porque no le ponen unidades y es la única que tienen bien. Ahora bien, esta situación de la densidad la tenemos que evaluar bajo lo que dice aquí, depende de qué, del estado de hidratación y del consumo de agua, porque puede haber variaciones. Por eso realmente ahora ya no se estila ponerle valores de referencia, sino se establece bajo una escala que ahorita les voy a enseñar. La capacidad de concentración del riñón, es decir, esta prueba es la prueba estrella, así, tatúenselo por favor ahorita en una mano, en la frente, que esta es la prueba que nos va a ayudar a saber si en realidad está o no concentrando mi riñón, si en realidad está funcionando la parte tubular, es decir, toda el asa de Henle. Y obviamente es una prueba pronóstico por lo mismo. Si decae la densidad, bueno, más bien tenemos alterada la densidad urinaria
y esto nos lleva a que ya no tiene capacidad de concentración el riñón, pues en ese momento ya podemos decir que tenemos una enfermedad renal crónica y que el pronóstico es grave funcional. ¿Sí queda claro, chicos? ¿Sí o no? Porque se las pregunto luego y les digo, ahí les está diciendo el paciente, les está diciendo el resultado y se les olvida la densidad urinaria. Es sumamente importante esta prueba y muchas veces sucede que mandan a hacer todo y cantidad de veces me ha sucedido, me mandan los resultados y mandan la biometría, mandan la química, mandan incluso la citología y mandan la imagenología. Y les digo, oye, sí, perfecto, ¿y dónde está el examen general de orina? Ah, no, es que la orina no la pudimos tomar. Ah, ¿y cuál es la densidad? Bueno, cuando menos tómale la muestra ahorita y sácale la densidad de 3 días, 2 días. No, es que ya no tengo el paciente. Y además a esto hay que tomarlo al mismo tiempo que estamos haciendo las otras evaluaciones. Recuerden que vamos a tomarla como una fotografía en ese momento de cómo encuentro al paciente. Si ustedes lo hacen después en diferente, y un día toman la biometría, pero otro día toman la química, pero otro día toman el examen general, bueno, la orina, perdón, para hacer el examen general de orina, pues eso ya no está bien hecho. Tienen que hacerlo el mismo día para poder sobre eso hacer una buena interpretación. Entonces espero que no se les olvide. Bueno, ahora, por ahí van a ver que esto, si se acuerdan, lo vimos en líquidos, lo van a hacer en este aparatito. ¿Cómo se llama este aparatito? Es el refractómetro de Goldberg. Acuérdense que tiene aquí una puertecita, aquí vamos a poner la orina, también se pueden poner líquidos, en los líquidos sí se llama gravedad específica, y entonces vamos a leerlo contra una escala. Cuando nosotros metemos la orina vamos a ver una diferencia en cuanto a una refracción, que es lo que hace esto, tiene un prisma, y entonces en donde dé ahí la diferencia en lo claro oscuro, ahí vamos a medir la densidad. Por lo tanto, entonces la interpretación la vamos a hacer, les digo, en base al estado del volumen urinario y la hidratación, e incluso yo agregaría algo. Vamos a ver el volumen, el estado de hidratación y si tiene o no azotemia mi paciente. Y repasando, ¿qué les dije que era la azotemia? ¿Cuándo digo que es azotemia? Cuando el paciente tiene ¿qué? ¿Tiene aumento de quién y quién? De urea y creatinina. Muy bien. Por ahí hoy proteína no, es de urea y de creatinina. Acuérdense, esto es azotemia. Bueno, aquí tienen ustedes el listado, pero vamos a verlo en ese sentido en la gráfica. Miren, aquí está la gráfica. Entonces tenemos que la densidad urinaria, vean que aquí tengo la escala, y la escala de este aparatito va del 1.000, que es lo que tiene el agua, y en este sentido vamos a tener hasta un rango de 1.050, porque es hasta digamos que es el tope que tiene el aparato, y que bueno, aun cuando sabemos que puede llegar hasta un máximo de 1.080 de concentración la orina, ahí me quedó mi FOMI 8, pero bueno, es 1.080. Pues bien sabemos que la mayoría, pocos van a rebasar esto. Entonces por eso llega a la escala ya al 1.050. Entonces fíjense, ¿cómo voy a hacer esta situación del análisis de la densidad? Bueno, yo le tomo la muestra al paciente y me dan la densidad. Y entonces podemos tener situaciones en que a partir de 1.008 hacia abajo, algunas literaturas manejan 1.007, pero es un poco lo mismo. Le voy a llamar que mi paciente estará en hipostenuria. Si en este caso mi dato da de 1.008 a 1.012, el paciente estará en isostenuria. Si el paciente está por arriba de 1.035, le llamaré hiperestenuria. Y hay un detalle en que dependiendo de la especie, ahorita vamos a ver la escala, puede estar entre el 1.030, esto varía por especie, ahorita lo vamos a ver, hay una variación por especie, hay que ver la especie porque aquí cambia el valor en cada una. Puedo llamar que está en punto crítico de densidad urinaria. Ahora bien, bajo esta situación diciendo que esta es la densidad urinaria, pero vamos a ver ahora entonces qué onda con el volumen, porque les dije que lo íbamos a valorar con volumen. ¿Qué sucede si mi paciente está bien hidratado? Si el paciente está bien hidratado, y en este caso lo que yo estoy obteniendo es que este paciente está en hiperestenuria, lo que me está diciendo es que está concentrando muchísimo más, está haciendo una buena concentración, y esto sucede cuando yo al paciente lo privo de agua. Aquí le quito yo al paciente agua,
¿qué tiene que hacer el riñón de forma normal? Concentrar, ¿no? Entonces aumenta la concentración. Pero ¿qué sucede con respecto? El volumen está normal. ¿Y qué pasa con el funcionamiento del riñón? El riñón está funcionando. ¿Hasta ahí vamos bien con esta hiperestenuria, chicos? Sí. Esto ¿cuándo lo van a ver? Uy, lo van a ver cantidad de veces. ¿Por qué? Porque muchas veces, ¿cómo les van a llegar los pacientes? Deshidratados. ¿Sí se acuerdan? Que les dije que podía llegar el animal levemente deshidratado. Y a lo mejor esa deshidratación no es tan severa, es muy leve. Y entonces pues esto no me cambia mucho el volumen, el riñón está funcionando, pero lo que sí va a ser sensible es la densidad urinaria. Y si se van y checan, cuando vimos eritrocitosis, esto ya lo vimos. Les dije que era una prueba que podía moverse hacia arriba en deshidrataciones leves. Ahora bien, ¿qué sucede si yo me voy ahora al extremo contrario? Yo tengo volumen de la orina bajo, es decir, el animal está en que, ¿cómo se llamaba cuando tiene ya casi poquita orina o no orina? Que el animal tenga una anuria o que esté ¿se acuerdan acá de la del volumen? Esta, que tenga oliguria o que tenga anuria. Esto cambia el volumen, ¿verdad? Me voy para acá. Entonces, ¿qué sucede en estos pacientes? Y si sale esta densidad urinaria por abajo del 1.08 y está en hipostenuria, esto ya me está diciendo que el riñón, ¿qué? ¿Concentra o no concentra? No concentra. No concentra. Entonces, ¿qué le pasa al riñón que ya no funciona? Tengo riñones que ya no están funcionales y esto es pronóstico. ¿Qué pronóstico le doy a este paciente? Va a ser un paciente grave vital. Ahí. Les iba a poner ahí el... Tiene un problema de función, sí, pero ya está grave vital porque ya los riñones ya no están funcionando. Ahora, ¿qué sucede cuando yo tengo la isostenuria? Aquí puede haber dos situaciones. Una de ellas es que en estos pacientes que están isostenúricos, digamos que están en la tablita para pasar acá. Aquí sí puede haber variaciones en cuanto al volumen, pero aquí lo más importante... Ah, y acá, perdón, algo que se me está olvidando, que les había dicho, la azotemia. ¿Estos pacientes tienen azotemia? Sí, y la tienen muy marcada. Acá, ¿habrá azotemia en este paciente que nada más está deshidratado? Sí, pero solamente si se acuerdan, y si se los dije, el único valor no se va a elevar aquí en esta azotemia, urea y creatinina, se elevan los dos y está muy marcada, pero acá en esta azotemia es muy leve. ¿Y quién se eleva nada más cuando hay deshidratación? Urea. Sí puede tener una azotemia, pero es súper leve, solamente se va a elevar la urea y es por deshidratación, diferente a tener un cuadro renal. Ya se fijaron la diferencia entre este y este, es de la seca a la meca. Ahora sí, hablando acá de la isostenuria, estos pacientes van a tener azotemia, ya tienen isostenuria, y aquí desafortunadamente también tenemos un problema con respecto a la pérdida de la capacidad de concentrar. Sin embargo, todavía tiene un rango isostenúrico y obviamente va a ser mucho más grave cuando el paciente entre en estados importantes de deshidratación. Cuando estos tienen deshidratación grave porque pasan para acá. ¿Vamos bien? Con respecto a la interpretación, chicos. ¿Dudas hasta aquí? Para poderle cambiar a la que sigue. ¿Puede repetir lo de la isostenuria, por favor? Y cómo no, aquí en la isostenuria nosotros vamos a tener también a pacientes, si se fijan, ya no está atendiendo la concentración adecuada. Ya tengo un descenso importante con respecto a la concentración. La concentración o la capacidad de concentración ya se perdió. Pero aquí el detalle en estos pacientes isostenúricos es que todavía se agrava más cuando el paciente entra en situaciones de deshidratación. Esto es el pronóstico más grave y obviamente muchos de ellos pasan hacia acá. De estar en una situación isostenúrica pasan después a isostenuria cuando se agrava la deshidratación. Ya tengo, ahí también ya perdí la capacidad de concentración. Y también obviamente hay daño renal. ¿Vale? Sí, gracias. Ahora bien,
¿Por qué les dije que para pasar a la siguiente? Porque aquí en esta parte yo ya les coloqué cuál es el punto crítico. Vean por favor esta parte de aquí, el punto crítico con respecto a las especies. Sabemos que en este caso la capacidad de concentración más o menos puede ser desde y hay ocasiones, digo, es muy raro, puede ser desde aquí hasta acá. Sin embargo, más o menos en un rango van del 1,015 al 1,045. Y estoy hablando de pacientes que están normales, que sirve su riñón. Sin embargo, entonces a partir de este corte resulta que el punto crítico de densidad urinaria, vean que dice punto crítico de densidad urinaria, me lleva a que cuando el paciente está por debajo de ese punto crítico, y aquí hablamos ahora sí del rango por especie, y dice aquí por ejemplo, en el caso del felino es 1,035, porque digamos que lo normal es que esté en 45. En el caso del canino es 1,030, en el caso del equino 1,020 y en el caso de los rumentes 1,025. Cuando mis pacientes en este sentido entran a esta situación de mi valor de punto crítico, que es lo que está marcado aquí con el color rojo, pues en ese momento, si además el paciente tiene ya azotemia y además ya está deshidratado, ¿qué creen? Pues entonces ya tengo un insuficiente renal. Por eso les digo que aquí hay que estar un poquito checando tanto la deshidratación como la azotemia para poder hacer esta interpretación. Si nosotros no tenemos esta situación en conjunto con cambios de volumen en la orina, la azotemia y la deshidratación del paciente, pues esto puede ser incluso que esté dentro de un rango, porque el rango es bastante abierto. Por eso les hago esta acepción. ¿Sí queda claro, chicos? Y lo vamos a ir practicando ahora que veamos los casos. Ahí les voy a ir marcando, vean en qué está el paciente, porque aquí el detalle es determinar que en cualquier momento el paciente se me puede ir a una situación crítica. Ya estos casi no tenemos problema, porque normalmente ya cuando tengo a un paciente ya totalmente diagnosticado con insuficiencia renal, más bien, perdón, con enfermedad crónica renal, porque así le debo de llamar, enfermedad crónica renal, pues ya están aquí, ya no tengo problema, ya están en hipostenuria. El problema es cuando tengo la duda, y entonces estos pueden estar en este rango de aquí para, perdón, que le cambié, ahí, que por no poner la pluma. Y en este caso, ¿a qué me refiero? Que pueden estar desde esta situación en el 1,025-20 hacia adelante y no tener problema renal. Y obviamente también para ello pues vamos a apoyarnos de algunas pruebas para poder descartar cuando tenemos la duda. Entonces espero que esto no lo echen a saco roto. Y bueno, finalmente esto me ayuda para saber entonces el estado de la nefrona, el estado a nivel de no solamente, bueno, aquí viene obviamente representado la parte del glomérulo, pero está obviamente también atribuido a la función, a la situación de la función de los túbulos, ¿no? Y que al final también nos puede llevar, por ejemplo, a clasificar más adelante los estadios de la enfermedad crónica. Lo vamos a ver. Pero aquí el detalle es que, ¿y para qué me va a servir esto? Van a decir, pues está muy padre, doctora, pero ¿y esto para qué? Ah, bueno, porque aquí si se fijan, dentro del estadio 1 y 2, acá abajo, vean que dice, puede tener comorbilidad, pueden tener una situación de diagnóstico y de tratamiento un poquito bajo, está un poquito baja la tasa de filtración glomerular, y aquí está hablando por ejemplo entre el 70 y el 89, pero aquí todavía el rango puede ser progresivo, pero todavía puedo detener aquí la situación y esto revertirlo, y revertirlo en el sentido no de quitarle la insuficiencia renal crónica, sino simplemente de mantenerlo, aunque tenga su insuficiencia renal crónica, pero estable. Mientras que ya a partir del 3-4 hacia acá, pues es mucho más complicado, y por eso nos ayuda el poder estandarizar o darle un nivel a todavía aún estando en insuficiente crónico. Para eso básicamente me sirve. Ahora bien, hay una prueba que sería también es considerada prueba especial porque no viene dentro del general de orina. Aguas, esta no está en el general. Esta la van a encontrar cuando hagan o soliciten el perfil bioquímico. Y entonces les van a leer las molaridades. Y dicen que de hecho la molaridad es mucho más representativa, más contundente que la densidad urinaria. ¿Por qué? Porque esto se hace bajo un osmómetro. Es una prueba, les digo, que está estandarizada y que mide el número de partículas
por unidades volumen, que generalmente, ¿qué es lo que van a medir en esas partículas? Bueno, estos solutos que se miden es cloruro de sodio y urea, en su unidad que es miliosmoles por kilogramo de peso en peso vivo. Y entonces estos valores sí me llevan a saber de manera más contundente si el paciente está concentrando o no, porque acuérdense que estos tienen que estar presentes en una cierta cantidad, dependiendo de si está o no funcionando la parte tubular en la orina. Y entonces de una manera muy sencilla, aquí les puse por ejemplo valores normales, ¿no? De vaca, de perro y de gato. Hay tablas, ahí ustedes ya dependiendo de su caso clínico van a tener la tabla, o les van a dar el valor de referencia. Entonces por ejemplo dicen en la interpretación, mientras más cantidad de solutos tenga, quiere decir que en este sentido está concentrando estas partículas, pero no está teniendo una buena... Se están concentrando, pero no está teniendo una buena funcionalidad del riñón, y por lo tanto entonces esto va a suceder que vamos a caer en animales con oliguria. Mientras que a situaciones de valores por ahí de 50, el animal tiene diuresis aumentada. Entonces, ¿cuándo es donde tengo que tener problema o tendría yo problema? Pues aquí, cuando mi densidad urinaria o la osmolaridad decae, porque lo que estoy teniendo es una orina sumamente diluida, y esto me lleva a problemas de poder concentrar los solutos con respecto al volumen de agua. Aquí, por ejemplo, yo les puse esta tablita en donde viene el rango, ¿no? Y ese es un poquito general, ¿no? Incluso hacen una correlación con la densidad urinaria. Entonces aquí les digo, no se usa el rango, y además tienen que estar normohidratados. Entonces animales deshidratados con función renal normal van a tener hiperestenuria, que era lo que les decía hace ratito, van a estar por arriba del 1,035, 1,040, 1,050, pero están bien. Son animales que les funciona el riñón, porque aún estando deshidratados se aumenta la densidad urinaria, y haciendo una correlación, pues esto se va por los cielos, la osmolaridad aumenta. Mientras que cuando nosotros tenemos situaciones de hipostenuria o de isostenuria, esto ya cae, vean, es el rango isostenúrico, o la hipostenuria, lo que les acabo de mencionar ahorita en la escala, y acá la osmolaridad decae por abajo de 50. Y no se les olvide el punto crítico, ¿vale? ¿Dudas hasta aquí, chicos? ¿Alguna duda por ahí? ¿Quién dice yo? Todo quedó clarísimo. ¿No? Ah, qué bueno, me parece perfecto. Bueno, miren, yo le voy a seguir la próxima semana. El próximo jueves vamos a continuar con esto. Sin embargo, les quiero pedir un favor. Ya tienen la presentación arriba. Para que me pueda ir un poquito más arriba, les voy a pedir que revisen esta parte del químico. Aquí viene, de hecho, todo. Vamos a platicar un poquito de algunos detalles que les quiero comentar acerca del sedimento y de lo que es el análisis de las tiras reactivas, porque viene aquí la parte del químico y vienen las causas. Entonces, ya para no detenerme tanto, solamente les voy a dar algunos puntos importantes. Viene el analito, cuáles son las causas, ¿sí? Creo que esto no tendrán problema en que lo puedan revisar. Vamos a revisar sí o sí esta parte de las proteínas, porque esta sí es muy importante, la cuestión de detectar la proteinuria. Pero algunas de estas no tienen, ni siquiera no tienen una cuestión de ser pruebas objetivas, es a lo que voy. Entonces por eso les digo que esto, si ustedes me pueden ayudar, vamos a hablar de las que sí son y cómo se diagnostican. Y en este sentido, terminando esta parte de la presentación, esta es la que vamos a revisar, perdón, le cambio muy rápido, esta que es la relación proteína urinaria creatinina, si se las voy a explicar, lo vamos a ver. Y después, terminando esta parte, viene la cuestión del sedimento. Miren, aquí está, examen microscópico de sedimento. Ahorita en un ratito les voy a subir esta parte del microscópico del sedimento y les pido que también lo revisen. Y les voy a encargar que hagan una tablita, porque veo que están muy apáticos. Les pregunto y nomás están muy callados, muy silenciosos. Entonces aquí les voy a ir haciendo preguntas del microscópico para que nos podamos ir un poquito más rápido, porque todavía nos falta bastante. Entonces el chiste es hacerlo un poquito más dinámico y que no nada más me estén escuchando. Entonces revisen bien el examen microscópico de sedimento y lo que corresponde a la parte de la tira, y es lo que vamos a ver el jueves, ¿vale? Bueno, aquí me voy a quedar para preguntarles ahora. Voy a cerrar la presentación.
yo ya no me dio tiempo de, como en el Sócrates